Copiado, no puedo verlos. Peacemaker, ¿tienes el tiro en Papa Oso? ¡Qué demonios! ¿Qué podría decir que no se haya dicho antes? Peacemaker, un personaje recientemente popular, cuenta con el carisma, la actitud y la personalidad necesaria como para ser el favorito del público. Su última aparición en su versión cinematográfica fue en la serie del mismo nombre, Peacemaker. Uno de los tantos grandes asesinos del universo DC, considerado un antihéroe, es un peso fuerte en cuanto a personajes no sobrehumanos hablamos, capaz de equipararse a otros personajes como lo son Deadshot, Bloodshot, Punisher, entre otros. Peacemaker es un personaje duro, que siendo un simple humano, ya entra en el top de asesinos, especialistas estrella de la ficción. Acompañado de su recientemente actualizado equipo, conformado por más personajes entrañables de su versión live action, se convirtió en un fenómeno que atrajo las miradas y el descubrimiento por parte del público general, un gran personaje, y otro gran contendiente mortal. Se podría decir que al igual que sus iguales, al ser un personaje basado en cómics, no podría tener un encuentro duradero con un personaje fuera de estos. Sin embargo, recientemente una persona insistiendo bastante, propuso el hecho de un combate entre nuestro reciente asesino, y un clásico del slasher, trayendo de vuelta como si de película se tratase, a Jason Voorhees. Como siempre muchos ya estarán previendo el resultado de este encuentro, pero, no todo puede salir como lo imaginan, y al igual que con situaciones anteriores a esta, un encuentro entre estos dos personajes puede variar bastante dependiendo las situaciones, o, también. Esto es, ¿qué pasaría si Peacemaker cruzara camino con Jason Voorhees? Algo claro dentro de este versus es la versión a tomar de Peacemaker. Su versión será por obviedad la de su adaptación cinematográfica, más específicamente vista en la serie. Esto es una broma. La versión de Jason será la misma de siempre, o eso parece ser. Christopher Smith, mejor reconocido como Peacemaker, se catalogaba como un individuo comprometido con mantener la paz, al punto de estar dispuesto con tomar la cruda mano de la violencia con tal de mantener su objetivo, la paz. Cargando con trabajos bajo contrato, así como por cuenta propia, sus principales objetivos, dictadores y caudillos, eran erradicados por Smith sin presentar mucho desgaste. Su mayor problema al realizar este tipo de trabajos, era llegar a toparse con múltiples mercenarios, y muchos otros personajes en el proceso, con los cuales, tuvo que lidiar, ganando experiencia y habilidades. Peacemaker se consolidaba como un asesino especialista recomendado, siendo un gran fichaje para trabajos de gran calibre, a pesar de que no eran del agrado de Smith, tenía que lograrlos para mantenerse económicamente. Luego de enterarse de que sus esfuerzos por la paz a través de la violencia, fueron el resultado de una enfermedad mental grave, provocada por la vergüenza, la frustración y el rencor de tener un comandante nazi como padre, el trastornado Christopher Smith cree que el espíritu de su padre lo persigue continuamente, y critica cada uno de sus movimientos. ¿Qué estás haciendo? Nada. Las secuelas mentales cada vez dañaban más a un duro pero indefenso Christopher, que pasó de una ideología balanceable, a convertirse en un justiciero particularmente letal, que mataría al menor aviso, todo producto del estrés constante de sus emociones, que lo mantenían preso en una burbuja de locura poco controlada. Peacemaker se desempeñaría como agente del gobierno de los Estados Unidos, bajo los auspicios de Checkmate, una unidad de fuerzas especiales que se encargaban de liquidar el trabajo sucio del gobierno. Peacemaker llegaría a oídos de Amanda Waller, quien tras analizar sus estadísticas, lo tomaría como un fichaje más en uno de sus proyectos con mayor peso, el Escuadrón Suicida.
5 meses después de su misión en el Escuadrón Suicida, Christopher, tras ser dado de alta del hospital, al regresar a su vieja casa arrogante, es interceptado por agentes de una organización denominada como Argus, quienes lo reclutaron para llevar a cabo una nueva misión, esta nombrada por Proyecto Butterfly o Proyecto Mariposa. Formando equipo con compañeros asignados por la misma organización, así como algunos otros extras que se unieron en el camino, Peacemaker, más que obligado, regresaría a la acción, tocado de incentivos al saber que, no solo tendría que terminar con las horrorosas criaturas producto del proyecto Butterfly, sino también, tendría que ajustar cuentas con su padre, quien bajo el manto de White Dragon, se toparía en más de una ocasión con Peacemaker y su equipo, olvidando sus trastornos mentales para confrontar al responsable de ellos cara a cara. Culminando con su travesía de acción, y logrando saldar viejas cuentas, Peacemaker se tomaría un tiempo, disfrutando de su actual tranquilidad, sumando compañeros de confianza. Christopher Smith, al fin puede descansar. La historia de Jason ya fue contada con anterioridad en el vídeo de John Wick contra Jason Borges, por lo que no es necesario narrarla nuevamente. En este punto, es en donde se abre un debate enorme acerca de lo que puede llegar a lograr Peacemaker, ya que, no solo contando con habilidades humanas propias y destacables, Peacemaker también posee control sobre una de las herramientas que más ventaja le proporcionan dentro de este versus, estas son, su variedad de cascos. Desde un casco que lo vuelve a prueba de balas, hasta uno que lo convierte literalmente en un cohete humano, Peacemaker, teniendo en posesión alguno de estos cascos, supera por mucho las estadísticas de Jason, quien, a pesar de poseer fuerza sobrehumana, así como una resistencia excesiva, no podría hacerle frente a un humano que solo con portar un casco, es capaz de crear una explosión que arrasa con todo su alrededor, dejando al portador ileso, y eso es tomando en cuenta solo los cascos mostrados en su serie, ya que, si nos basamos en los que ha aportado en cómics y series, la variedad aumenta a límites donde se convertiría en un superhumano casi por completo. No queda más que decir, Jason no tendría ventaja de ningún tipo contra Peacemaker, y en caso de tomarlo por sorpresa en un momento donde no esté equipado, Peacemaker, al igual que John Wick y muchos otros personajes, está perfectamente capacitado como para lidiar con cualquier ataque que proviniera de parte de Jason, así que con, o sin poderes, Peacemaker barrería el piso con Jason Borges. Aunque existe una probabilidad. Y esa es, tomando en cuenta otro Jason, por más raro que suene. Otra versión no muy conocida. Transcurridos los sucesos del enfrentamiento entre Freddy y Jason, este último es capturado por el gobierno de los Estados Unidos, con fines de contención y estudio. Como de costumbre, Jason es liberado de sus cadenas y comienza una masacre dentro del cuartel donde fue encerrado, aniquilando a todo el personal dentro de este, dejando como única sobreviviente a una científica quien, siendo perseguida por Jason, logra tenderle una trampa, llevándolo a un cuarto de experimentación, logrando entorpecerlo para que este quede atrapado en una máquina de criogenización y así, tener el sentimiento de haber acabado con él. Sin embargo, Jason logra atravesar la máquina con su machete, hiriendo de gravedad a la científica, dejando a ambos congelados en el cuarto frío, en un estado de semicriogenización. Transcurridos 400 años en el futuro, la civilización como se conocía no solo cambió de planeta, sino que evolucionó tecnológicamente a niveles impresionantes. Un grupo de exploradores espaciales tuvieron el infortunio de toparse con el cuartel donde ocurrió la masacre tiempo atrás, encontrando así el cuarto de criogenización con la científica malherida dentro de él, y aún más importante, a Jason.
Los desconcertados exploradores optaron por llevar a ambos a su nave para poder reanimarlos, sin saber que lo que llevaban consigo no era más que una ola de caos y muerte, que de nueva ocasión había sido alterada. Estando en la nave, el grupo de exploradores regresó a reunirse con el resto de tripulantes, cargando consigo a la científica malherida y a Jason, tomando a la científica para una reanimación impresionante, producto de una máquina avanzada, que regeneró por completo el tejido dañado y dio nuevamente vida. Por otra parte, Jason fue producto de estudio, tomando datos y análisis de este mientras era descongelado. Claramente los tripulantes de la nave no sabían lo que cargaban consigo, no sabían que a partir de ahora, ellos estaban atrapados, sin ningún tipo de ayuda. A Jason no le tomó mucho tiempo resucitar, y comenzar nuevamente con lo que mejor sabe hacer, matar. Muerte tras muerte, corte tras corte, la máquina imparable había vuelto, más desconcertada que nunca. Sin embargo, él claramente no tomaba en cuenta la situación en la que se encontraba ahora, el lugar en donde estaba. Los tripulantes, acompañados de una cyborg altamente modificada, fueron capaces de aniquilar por completo a Jason, quien, en un confrontamiento con esta cyborg, terminó hecho trizas, completamente, hecho mierda. Nuevamente había sido frenado, nuevamente todo parecía ser tranquilidad, sin embargo. Su cuerpo cayó justamente en la máquina responsable de revivir y reconstruir a la científica que lo acompañó desde un principio, y esa máquina, al tener un nuevo objeto en su escáner, comenzó a reconstruir a Jason Borges por completo, pero, a comparación de la científica, la máquina no utilizó tejido para complementar a Jason, sino que usó partes de la propia nave, creando así, un cuerpo completamente recubierto, casi completado, como un tanque andante. Uber Jason había sido creado. En busca de venganza y sed de sangre, este nuevo Jason aniquiló gran parte de los sobrevivientes de la nave, dejando junto con él un reencuentro con la antigua cyborg que lo hizo trizas con anterioridad, pero cambiando los roles, para en esta ocasión, acabar con ella fácilmente. Todo parecía perdido, una versión de Jason Borges más peligrosa que nunca, no había otra opción más que ganar tiempo. Tomando el plan en manos, la nave, así como Jason, se iban acercando cada vez más a su destino, y, tomando en marcha el único plan que podría frenar a este ser imparable, el capitán de la nave, decide lanzarse con este nuevo Jason potenciado directo a la atmósfera de este planeta, para así, lograr desintegrarse en la caída, o en el peor de los casos, morir a causa del impacto, aparentemente terminando con la maldad de nueva cuenta. Retomemos nuestra comparativa. Muy bien. Tenemos lo que se podría considerar como un nuevo contendiente, ya que, del Jason clásico, solo queda el nombre. Con este nuevo Jason podemos sumar múltiples cosas a favor, una de ellas, la resistencia. Uber Jason tiene una resistencia monstruosa, al estar recubierto por múltiples capas de metal y acero, da como resultado un recubrimiento que cubre por completo el cuerpo, convirtiéndolo en lo que se podría definir como un tanque. Es inmune a las balas, a las explosiones, y si nos basamos en el cómic de Jason X contra Jason, el cabrón puede soportar explosiones tales como impactar contra la tierra dentro de una nave, por ende, Peacemaker la tendría difícil. Estaría combatiendo a un individuo que tanquearía todo tipo de ataques, disparos, e inclusive, aunque llegara a usar su casco de cohete humano o causar una explosión a media escala, Jason solo saldría golpeado producto del impacto, más, no recibiría un daño considerable, prácticamente, saldría ileso.
Esto, sumado a su fuerza potenciada producto de sus modificaciones, dan como resultado un ser imparable, que, si de primeras el Jason clásico poseía una fuerza descomunal, el Uber Jason con solo golpes puede tumbar puertas de acero reforzadas y aseguradas. En pocas palabras, no hay nada humanamente posible que pueda detener a este ser. Solo quedaría confiar en la inteligencia de Peacemaker, que de mucho, solo podría lograr contener momentáneamente a Uber Jason, más, resulta casi imposible acabar con él teniéndolo frente a frente, por lo que, Peacemaker, la tiene demasiado complicada. Será interesante ver cómo se las arregla para acabar con él, será interesante ver cómo se desenvuelve la situación, será una victoria complicada o una derrota sangrienta. Todo puede acabar de múltiples formas, vea la situación que se vea, en este caso, Peacemaker, contra Uber Jason. Sangre, solo veo, sangre. De nueva cuenta, todo comenzó con una llamada. Peacemaker era requerido para una nueva misión, no se dio mucho contexto sobre lo ocurrido, solo se sabía que era un tema de inspección e investigación, por lo que, Peacemaker equipó unos cuantos cascos en su automóvil y se dirigió al lugar de encuentro. Parece ser, un plano desolado. Estando lo suficientemente alejado de la civilización, Peacemaker siguiendo órdenes, bajó del automóvil y se dirigió al lugar del acontecimiento. Un evento aleatorio, no se sabe de dónde provino esa cosa. Adentrándose al lugar, cada vez más, Smith podía observar lo que yacía dentro de la nave. Sangre, vísceras, cadáveres. La nave parecía ser de procedencia humana, pero esta estaba en su totalidad aniquilada, no había más que investigar, solo era cuestión de regresar al comunicador e informar del análisis. Pero algo parece escucharse, un estruendo. Peacemaker se adentró más en la nave, con el fin de encontrar el origen de aquel sonido. Smith se percataba de algo, una cosa que lo perturbaba cada vez más. Las marcas, dejadas dentro de la nave, no parecen ser hechas por el impacto de esta. Arañazos, abolladuras de pequeña magnitud en orden específico, esto, parece ser el rastro de un conflicto interno, parece ser hecho por alguien, pero, ¿qué cosa pudo haber ocurrido aquí? Peacemaker se temía lo peor, alguna especie de alienígena, un nuevo brote Butterfly. Desconcertado, Peacemaker optó por salir del lugar e informar del descubrimiento. Sin embargo, olvidó por completo aquel sonido que escuchó minutos atrás. Olvidó por completo que alguien más se encontraba con él. Un cuchillo enorme fue a dar con el casco de Peacemaker, este objeto sin lograr perforar el casco, cayó al suelo sin más. Al parecer, alguien había sobrevivido al impacto, y ese alguien era responsable del impacto de la nave. Tomando unos segundos, ambas miradas se cruzaron, un ser de más de 2 metros, completamente cubierto casi en su totalidad de metal, estaba postrado sin más, observando fijamente a Peacemaker. Esto no era más que el comienzo de una batalla. Uber Jason se dirigió a toda velocidad embistiendo a Peacemaker, completamente impresionado, no previno el ataque, así que estaba atrapado, por más que intentaba luchar, aquel monstruo lo tenía contra la pared. Y, en un momento de descuido, Peacemaker fue impactado por un descomunal golpe que sacudió por completo la cabeza de Smith, despojándolo de su casco, el cual por el impacto se zafó de la cabeza de Peacemaker y terminó tirado en el piso. Uber Jason acomodó mejor su mano, tomando del cuello a Peacemaker, preparando un golpe que acabaría con la vida de su víctima. Sin embargo, al lanzar aquel puñetazo, fue detenido por la víctima. Peacemaker no era un humano cualquiera, tratando de frenar el puño de Uber Jason, al no poder ensartar el golpe, optó por lanzar a Peacemaker con una fuerza impresionante, como si de un juguete se tratase. Peacemaker salió volando hasta impactar otro muro de la nave. Uber Jason se dirigió rápidamente hacia su víctima, que aún se estaba recuperando de aquel golpe, solo para tratar de ensartar otro golpe aún más fuerte, que, al ser esquivado, dio contra el duro muro de acero de la nave, el cual, ante tal impacto, quedó completamente abollado.
Peacemaker se percató de la situación, no estaba más que jugando con un ser que representaba una muerte segura. Uber Jason se interponía entre la escapatoria fuera de la nave, y, sin poder recuperar su casco, no había más opción. Peacemaker, decidido, observó fijamente a Uber Jason. No todos tienen la suerte de morir de la mejor manera. Ambos contendientes se lanzaron uno sobre otro. Uber Jason, aunque más fuerte, era torpe, por lo que Peacemaker podía evadir muchos ataques. Sin embargo, las opciones de que daban hasta ahí. El cuerpo de Uber Jason estaba casi en su totalidad recubierto de metal, por lo que, Peacemaker, al tratar de ensartar un golpe en Uber Jason, solo logró dar contra la capa de metal que lo recubría, lastimándose a sí mismo. Tras soltar un quejido de dolor, Uber Jason soltó un poderoso puñetazo directo al estómago de Peacemaker, que de nueva cuenta impactó contra un muro de la nave. No había que hacer, estaba todo perdido. Uber Jason se acercaba cada vez más a Peacemaker, y este, tras observar alteradamente su entorno, se percató del arma con la que fue atacado anteriormente. Aquel enorme cuchillo podría ser una salvación. Uber Jason se lanzó contra Peacemaker, pero este, ya preparado, dejó ir el enorme cuchillo en el torso de Uber Jason, enterrándolo por completo. Esta acción no fue más que un pequeño cosquilleo para Uber Jason, quien, aprovechando la situación, soltó un monstruoso golpe contra el pecho de Peacemaker, y este, al no portar su casco, fue atravesado por completo por el puño de su asesino. Muy bien, en un encuentro frente a frente entre un Peacemaker base y un Uber Jason saldría victorioso. ¿A qué me refiero con un Peacemaker base? Pues este sería un Peacemaker portando únicamente su casco base, el cual tiene como poder el recubrirlo de una especie de protección contra balas e impactos, y sí, Peacemaker podría lidiar con los daños de Uber Jason portando el casco, mas no podría acabar con este. Ningún tipo de arma, ningún tipo de explosión, nada podría detener a Uber Jason, por lo que, aún resistiendo a los ataques, Peacemaker tarde o temprano se vería en el problema de un encuentro mano a mano con Uber Jason, encuentro, el cual sale perdiendo, por mucho. Pero como hablamos anteriormente, Peacemaker puede contar con su variedad de cascos, y como siempre, puede existir otra variable de la situación. Uber Jason se dirigió a toda velocidad embistiendo a Peacemaker. Este, completamente impresionado, no previno el ataque, así que estaba atrapado. Por más que intentaba luchar, aquel monstruo lo tenía contra la pared. Uber Jason tenía a Christopher Smith del cuello, la pelea parecía decidida, el fin de Peacemaker. Sin embargo, antes de que Uber Jason pudiera asesinar a Peacemaker, una enorme explosión cubrió el lugar, destrozando gran parte de la nave, y dejando una enorme marca en el área. Uber Jason no se podía avistar por ningún sitio, a comparación de Peacemaker, quien solo sufrió algunos golpes por el impacto contra los restos de la nave. Peacemaker pensaba haber terminado con todo, así que se dirigió hacia su automóvil, para así comunicar sobre la situación. Todo parecía haber terminado, simplemente un susto, nada impresionante. Estaba tan equivocado. Peacemaker en su trayecto fue sorprendido por un gastado Uber Jason, quien se lanzó contra Peacemaker ahorcándolo por la espalda. El casco está por zafarse. Uber Jason estaba sometiendo a un impactado Peacemaker, quien pensaba haber terminado con su rival, pero de nueva cuenta. Una explosión volvió a nacer del casco de Peacemaker, lanzando a Uber Jason de nueva cuenta. Peacemaker, ahora desconcertado, pudo observar cómo su contrincante nuevamente se levantaba, nada parecía frenarlo, aquella cosa, aquel ser, era imparable, y Peacemaker lo sabía, aquel monstruo no se detendría hasta lograr su objetivo, matar. Peacemaker optó por la mejor opción en estos casos. Huir. Corriendo directo a su automóvil, Peacemaker sabía que no podría detener a aquella cosa él solo, nada lograba aniquilarlo, nada.
Tomando el comunicador dejado en su auto, se comunicó con el resto del equipo, quienes, sorprendidos por la situación, tomaron cartas en el asunto. Mientras Peacemaker informaba sobre la situación, nuevamente, fue emboscado por un furioso Uber Jason, quien más que decidido, comenzó a ahorcar a Peacemaker, y este estando al borde del colapso, pudo activar por tercera ocasión su casco, creando nuevamente una explosión, que afortunadamente lo salvó de las manos de Uber Jason, pero a la vez, dejó inutilizable el vehículo en donde se encontraba. No había de otra, solo quedaba una carga en el casco, una sola explosión, y a la par, Uber Jason se levantaba nuevamente. Uber Jason se dirigió a Peacemaker, solo para ser recibido por múltiples disparos que no hacían más que rebotar en su cuerpo. Viéndose en la situación, Peacemaker trató de encajar disparos a las partes expuestas de Uber Jason, mas sin embargo, eso tampoco resultaba. Sin más opciones, Peacemaker optó por usar su última carta en juego, lo último que le quedaba. Activando por última ocasión su casco, gastando su última carga, una explosión rodeó a Peacemaker, arrojando a Uber Jason a la lejanía. Nada podía hacerle daño, nada podía frenarlo, no había manera de detenerlo. Mientras asimilaba la situación, Peacemaker pudo observar cómo aquel ser que había recibido tanto daño, aquel monstruo que resistió todos los impactos del boom sónico, se levantaba, y eso solo significaba que habían dos salidas: luchar una batalla perdida o huir. Tal vez muchos se hayan quedado con la duda acerca de qué sucedió. Pues bien. En resumidas cuentas, Peacemaker no podría asesinar de ninguna manera a Uber Jason. En un encuentro frente a frente, Uber Jason aniquilaría tarde o temprano a Peacemaker, y en caso de contar con alguno de sus cascos, el resultado sería casi el mismo, solo estaría conteniendo a Uber Jason, mas no lograría acabarlo. La única solución para esto, sería un enfrentamiento ya preparado, en el cual se cuente con la intervención del equipo de Peacemaker, porque, de otra manera, un confrontamiento en solitario resulta imposible de ganar. Peacemaker no es lo suficientemente estúpido o valiente como para morir peleando con un oponente que claramente lo supera por mucho, así como también, Uber Jason no puede ser frenado por ningún ataque de Peacemaker, cuente con el arma que cuente. En conclusión, a menos de que Peacemaker cuente con un plan para detener a Uber Jason, en el que pueda intervenir su equipo, queda como imposible una victoria 1 versus 1, por lo que, en un encuentro, si Peacemaker decide pelear, quedaría Uber Jason con una victoria devastadora. Espero hayas pasado un buen rato viendo este vídeo. Recuerden que ningún personaje es mejor, cada uno cuenta con sus pros y contras, y si el escritor así lo quiere, cualquiera puede ganar. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete. Sin más, yo soy Gabo del Que Paso Gabo, y adiós.